Shalom familia, una linda tarde para todos. Por acá quienes les saludan los pastores González en conjunto con el pastor Luis Boscán y como cada semana pues con el privilegio que tenemos de parte del eterno Dios de poder estar en este espacio compartiendo con ustedes la porción del pacto renovado, los evangelios de Yeshua. Así que ya hoy nos encontramos en la porción número 41. Hoy vamos a dar inicio al Evangelio de Juan. Así que específicamente en esta tarde vamos a estar estudiando todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Acá vamos a estar hablando en relación al verbo hecho carne, al testimonio de Juan el Inmersor, cuando Juan predica en el desierto. Vamos a ver también cómo Yeshua, el Cordero de Dios, cuando Yeshua llama a los primeros discípulos y cuando llama también a Felipe y Natanael. Así que básicamente estos son los episodios que vamos a estar compartiendo en esta tarde con ustedes en esta enseñanza número 41. Así que dicho esto, yo le invito a que pueda ubicarse con nosotros en este primer capítulo. Y vamos entonces a iniciar con estos primeros versículos. Entre el verso 1 y el verso 5 de este capítulo nos habla en relación al verbo hecho carne. Y es muy importante este tema, es importante mencionar y recalcar nosotros, sobre todo en este tiempo y bajo las circunstancias que estamos viendo, también es importante tener en claro este punto que nos habla acerca de Yeshua, también acerca del principio, porque se va a mover cada vez de manera más fuerte y cuando se manifieste el anticristo, toda esta corriente en relación a Yeshua, en relación al eterno Dios, y nosotros entonces tenemos que estar fundamentados en esto. Quiero iniciar entonces cómo nos enseña el primer versículo que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quizás esto sea un poco difícil de interpretar. También tenemos que mencionar que cada una de las porciones que nosotros estudiamos, que nosotros enseñamos acá en el pacto renovado, tienen su fundamento en el primer pacto. Así que es sumamente importante que nosotros podamos conocer el primer pacto y no como en un principio se nos enseñó que tenemos que comenzar a leer desde el libro de Mateo, porque lo demás ya es pasado, lo demás como que ya no tiene mucha relevancia, cuando no es así. Cuando la escritura, y para nosotros poder comprender y entender lo que nos enseña el pacto renovado, tenemos que conocer el primer pacto, tenemos que conocer la Torá, tenemos que conocer esos primeros 5 libros al estudiar también las parashot. Bien, dice entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acá, y el tema central que vemos también en este primer capítulo, tal como lo colocamos también en el título de esta enseñanza, nos habla, y este evangelio de Juan, acá vemos que nos habla del memar, nos habla del verbo, del dabar, de la palabra del eterno Dios. Entonces, cuando se menciona acá, en el principio era el verbo, significa que el verbo estaba, el verbo ha estado desde el principio. Y por eso quiero mencionar lo que dice también Génesis, capítulo 1, verso 1, donde dice, en un principio, desde el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Pero luego este versículo de Juan dice también que y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta es una declaración sumamente clara y enfática, la cual expresa que Yeshua es Elohim, Yeshua es Yod-Hei Vav-Hei. ¿Qué pasa acá? Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible y desde el principio ha estado.
El dabar o la palabra del Eterno en el hebreo, así se confirma que la palabra de Elohim estaba ante Elohim desde el comienzo. Y por él y para él fueron hechas todas las cosas. Yeshua es la palabra de Elohim en forma de hombre, es decir, la imagen visible del Padre Eterno, la misma imagen visible que apareció a los grandes israelitas del principio, como lo vemos que sucedió con Abraham en Génesis 18, como lo vemos que también sucedió con Jacob, con Moisés y con muchos profetas. Continúa diciendo el libro de Juan, dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Es claro también lo que dice el verso 3, cuando menciona que por medio de él fueron hechas todas estas cosas y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Para eso vamos a mencionar lo que nos enseña la palabra en Colosenses 1, entre el verso 15 y el verso 17, cuando dice que él es la imagen del Dios invisible. Y acá toma fundamento esto que estamos hablando. Dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Así que esta palabra en Colosenses también nos fundamenta esto que estamos hablando, que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué sucede? Que nadie puede ver Elohim y vivirá. Acá en Colosenses nos enseña que Yeshua es esa imagen visible del Elohim invisible, es decir, que Yeshua y el eterno Elohim son un ejad. También en 1 Corintios 8, verso 6, cuando habla de por medio, en el versículo 3 que estamos viendo en Juan, por medio de él fueron hechas todas estas cosas, en 1 Corintios 8, versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Elohim, y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que estos son solo algunos versículos de otros que podemos encontrar también acá en la Torá en relación a este primer punto de el verbo hecho carne. Luego continúan los siguientes versículos, entre el verso 6 y el verso 18 nos habla en relación al testimonio de Juan el Inmersor. Y dice que hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Y vino para testimonio a fin de testificar acerca de la luz para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan el Inmersor entonces preparó el camino a Yeshua. En Isaías 40, verso 3, también nos enseña la palabra en relación a esto. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Elohim, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Eterno y toda carne juntará la verdad porque la boca del Eterno lo ha hablado. Juan el Inmersor entonces declaró que él fue enviado a preparar camino a Yeshua. Lo vemos también que lo enseña acá en este verso número 1, ya lo vamos a estar tocando más adelante. Y una vez más, una profecía del Eterno es atribuida a Yeshua, afirmándose él como Yod-Hei Bat-Hei.
Continuamos entonces con esta porción. Así es. Continuamos entonces, ya que en estos primeros versículos de este capítulo encontramos no solo la veracidad en los presentes versículos respaldados con lo que acabamos de mencionar, de Yeshua como el eterno Elohim, como el eterno habitó entre nosotros, se hizo carne para ser la imagen visible del Elohim invisible. Entonces se ratifica a Yeshua de esa manera, pero también vamos a encontrar mezclados en estos primeros versículos el testimonio de Juan, como Juan el Inmersor testifica de Yeshua, así como el apóstol que nos está relatando este evangelio también testifica de él, siendo ya dos testigos en relación a la procedencia de Yeshua, a su naturaleza, así como también la esencia por lo que él vino como la luz y para resplandecer sobre las tinieblas. Entonces, también vamos a encontrar más referencias que vamos a estar hablando más adelante acerca de la identificación de Yeshua como el eterno Elohim, y también dentro de su plan de redención, la cercanía que ahora nos está otorgando a nosotros como sus discípulos, como sus amigos, para ser acogidos en el seno del Padre, en la intimidad con el Señor, abriéndonos esa entrada, ese velo de separación que existía. Bien, entonces continuamos con Yeshua, donde dice que el verbo se hizo carne, es decir, el mismo eterno Dios, ratificando que Yeshua es el eterno y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre. Lo acabamos de respaldar. El apóstol Pablo, entendiéndosele esto, revelándosele esto, él menciona acerca de la imagen visible, de lo invisible, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él. Nuevamente nos menciona su testimonio, y siendo una persona ahora mencionada, lo que ya decíamos, para respaldar sobre quién era. Bien, que era necesario en el contexto de nuestro pueblo. Tal vez hoy nosotros lo leemos y lo pasamos así nada más, pero en el contexto de nuestro pueblo y de nuestras raíces hebreas, y alineado a la Torá del Padre, por boca de 2 y 3 testigos se decidía todo asunto. Entonces, cuando encontremos esto de testigos, de testimonios, de personas presentes para presenciar, valga la redundancia, algún acto, algún hecho, es veraz, es importante estos puntos en la Torá por el principio. Bien, dice que da testimonio de él y clamando dijo: este es aquel de quien yo decía, viene después de mí y es antes de mí, porque es primero que yo. Parece un trabalengua lo que está diciendo acá, pero en realidad él está trayendo en las palabras en ese momento el cumplimiento profético del Mesías anunciado, el ungido del Eterno, él haciéndose hombre sobre la tierra para cumplir ese plan de redención. Es el que viene después de mí, de acuerdo a la profecía. Juan el Inmersor iba a aparecer primero, el Mesías iba a aparecer después, porque este le iba a preparar el camino, pero estaba profetizado desde mucho antes. Por eso él lo dice de esta manera: es antes que yo, pero es primero que yo, porque estaba desde el principio. Lo acabamos de ver. De hecho, desde Génesis 1 encontramos la mención en el texto hebreo, esa partícula que hace referencia a Yeshua como el principio, como el primero y el postrero. Bien, dice que de su plenitud recibimos todos nosotros, gracia sobre gracia o gracia por gracia, dependiendo la versión, porque la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Yeshua. Ahora, estos versículos, algunos los utilizan para decir, bueno, es que la Torá fue con Moisés, como haciendo una separación entre lo que menciona acá la Torá y estableciendo en otro renglón lo que es la gracia, y dando un sobreénfasis a la gracia, pero también utilizando los versículos para respaldar una teoría, un argumento
dispensacionalismo, ¿bien? Más no así como nos enseña la Torah, sino que él está expresando que el Eterno a través de Moisés entregó la Torah, la instrucción, los principios que se debían cumplir dentro de ese contrato matrimonial, pero a través de Yeshua se va a manifestar el régimen, la misericordia del Eterno en la plenitud, por decirlo así, de la gracia al no nosotros pagar, al no tener que morir, al no tener que sufrir las consecuencias por nuestras transgresiones a la Torá dada a Moisés, que el Eterno da a Moisés, sino que fue necesario que él mismo se hiciera hombre para en su misericordia manifestar así la gracia pagando el precio que nos tocaba a nosotros. No hay un tema de separación de dispensacionalismo, entre estos versículos, sino que fue el concepto errado que nos introdujeron y con estos respaldar ese argumento. Bien, entonces espero haberme explicado bien en ese sentido. Él simplemente está expresando el contrato, los mandamientos, la instrucción del Eterno fue dada por Moisés, pero esto se vino a manifestar a través de Yeshua con gracia y con verdad, con la revelación de aquello, con la aplicación correcta de la Torá del Eterno Dios. Bien, entonces nadie ha visto jamás a Elohim, dice aquí el versículo 18, nadie lo ha visto jamás, y eso expresa en otro pasaje en la Escritura que dice que nadie puede ver a Dios y vivir, nadie puede ver al Eterno y vivir, sino lo siguiente que dice después del punto y coma, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado o Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué razón? Yeshua también lo vamos a encontrar acá en el Evangelio de Juan, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuevamente repetimos, porque Él es la imagen visible, el Elohim invisible. Dios al Eterno no lo puede ver nadie por la gloria, su gloria en su presencia, y nosotros en nuestra condición no podemos exponernos ante ella, ante él y vivir debido a obviamente lo que sucedió con la humanidad en el mundo, pero a través de Yeshua esto se va a restaurar a plenitud, y para darnos a conocer al Eterno, entonces él se hizo visible en su gloria a través de Yeshua. Bien, entonces nos dice que este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Es importante ver, le mandan sacerdotes y levitas, se supone que estos eran instruidos en la Torá, así lo establece el Eterno en la palabra, que ellos tenían que dar a conocer al pueblo, formarlos, instruirlos, guiarlos en todo lo relacionado a los sacrificios y a la relación con el Eterno Dios. Ellos eran ese instrumento para que no muriese el pueblo, sino que ellos se presentasen al Eterno, sacerdotes y levitas. Bien, se supone que era así. Y él aceptó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías, porque debido a la fama que también se había generado en torno a él, decían, y el reconocimiento que tenían, lo escuchamos, lo aprendimos y lo enseñamos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, con respecto a su concepción, y el ángel que se le apareció habló de él y de su concepción, entonces él era reconocido. Pero entonces hasta este punto surgió la duda de que si verdaderamente este era el Mesías. Él dice que contesta rectamente, íntegramente, no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías, y nuevamente le preguntaron, entonces, ¿quién eres? Sabiendo, sacerdotes y levitas estudiosos de la palabra, las profecías relacionadas, ellos le preguntan, ¿eres entonces Elías? Y él le declaró, no, ¿eres el profeta? Y él le respondió, no. Entonces es importante mencionar aquí, ¿de qué profeta? ¿Eres el profeta? ¿Quién era este? Moisés nos dice en el libro de Deuteronomio que el Eterno iba a levantar un profeta como él en medio del pueblo, y a este iban a obedecer, a este iban a seguir. Bien, este es al que ellos se están refiriendo, que se refería obviamente, o es una referencia que encontramos en la Torá, en los primeros 5 libros, acerca de la venida de Yeshua como ese profeta al cual todos iban a seguir. Entonces, está preguntado también relacionado a este. Vemos que el pueblo o la interpretación que tenían era una distinta del Mesías con este profeta que el Padre les iba a levantar, entendiendo
ahora de que era el mismo, el eterno Dios iba a levantar a el Mesías como ese profeta ungido que es Yeshua, como ese profeta al que el pueblo iba a seguir. Entonces le dice, ¿quién eres pues para que respondamos que nos enviaron? Lo acabamos de aprender en el libro de Isaías. Él le dice, yo soy la voz que clama en el desierto, aquel que tenía que ir delante, pero que no era, sino que aquel que venía después era primero que él. Bien, entonces los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaron, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces tevilá? ¿Por qué haces inmersión en aguas? Bien, le están criticando en este punto esa función que se le había revelado a Juan el Inmersor, porque no estaba creando una doctrina, no estaba creando una religión aparte, simplemente le estaba obedeciendo el mandato que vamos a ver ya aquí mismo un poquito más adelante, pero esto era con motivo de esa reconciliación, de hacer esa reparación en el pueblo, preparándolos para la venida del Mesías, es decir, confesando, no solo confesando sus pecados, sino que también el arrepentimiento, el girar, la teshuvá viniese en ellos para de esa forma estar ya dispuestos cuando ya se manifestase Yeshua, que ya estaba entre ellos y el mismo Juan el Inmersor le dice, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, este es el que viene después de mí, es antes que yo y a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, y esto aconteció no en Jerusalén, a las afueras, fuera de Jerusalén, no en la principal ciudad, sino dice al otro lado del Jordán, donde él hacía tevilá, les proclamaba la palabra, les instruía, y también esto, recordemos que representaba esa muerte y una declaración pública de morir, de dejar la práctica, arrepentirse, hacer teshuvá y empezar una nueva vida, bien, empezar una nueva conducta. Además de que también muy posiblemente se acercaban ante él algunos que en base a la instrucción donde el Eterno dice que para poder ser limpios tenían que sumergirse en agua y esperar hasta la tarde, entonces ya iban a ser limpios para poder entrar al templo. Bien, dice, y vamos terminando para darle el paso al pastor Luis, que al día siguiente entonces se manifestó Yeshua, se presenta ante ellos y declaró aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto, ¿dónde lo encontramos? En relación a esta palabra que dice Juan, Isaías 53. En Isaías 53 encontramos lo relacionado al Cordero que quita el pecado del mundo, como el Yeshua, el siervo sufriente que tenía que padecer, y en él iban a ser imputados todos los pecados. Por eso menciona esta palabra. Este es aquel de quien yo había dicho, después viene uno, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque es primero que yo. Y yo no le conocía. Estas palabras al parecer hacen referencia a que ellos, siendo parientes cercanos, siendo primos, sus madres eran primas, supuestamente no se conocían. Sin embargo, él aquí está mencionando, no podemos decir se conocían, no se conocían, crecieron juntos, jugaban, no jugaban. No podemos alegar eso a ciencia cierta porque no se conoce a plenitud. Lo cierto es que eran parientes cercanos. Bien, lo que Juan trata de expresar aquí es la manifestación y su tiempo como el Mesías. Bien, yo no le conocía, pero para que se haga a conocer Israel, por eso he venido para bautizar en agua, y esto alineado a la palabra que se le dio. Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es algo que también tenemos que mencionar. No se trata de una paloma física que se paró en su hombro, en su cabeza, y a través de la paloma se escuchó la voz. No es así tampoco. Fue el Espíritu del Eterno, el Ruach del Eterno, como paloma descendió sobre él, y la figura que recibimos o que se nos dio como paloma no necesariamente es para crear esa imagen, para crear ese modelo del Ruach, y tampoco idealizarlo o resaltarlo, ya que no está haciendo referencia a la figura como tal de una paloma, porque eso tiene un trasfondo
babilónico el hecho de la paloma, así como también las alas de plumas de ángeles y todas estas relacionadas. Tienen su origen allí. Bien, y yo no le conocía, sino en que él me mandó a bautizar en agua, me dijo. Entonces aquí Juan el Inmersor expresa la revelación del Eterno acerca de esta función de bautizar, de sumergir, de hacer tevilá hasta la llegada del Mesías y que se cumpliese entonces en él. Bien, dice que aquel sobre quien veas descende el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu del Eterno, en el Espíritu Santo, en el Ruach. Y yo le he visto y es testificado que este es el Hijo de Elohim. Y esto va a ser el énfasis en este libro de Yeshua como no solo el eterno Dios, la gloria visible del Elohim invisible, sino también como ese Hijo unigénito del Eterno para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Bien, vamos a continuar con el Pastor Luis y de esa forma vamos a concluir con este enseñanza. Amén. Bueno, continuamos en el versículo 35 de esta hermosa enseñanza. De verdad que este es los anteriores evangelios son llamados evangelios sinópticos y este evangelio es un evangelio muy especial porque contiene la revelación de Yeshua como Yocheved, como los pastores González mismos lo están explicando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que comienza desde un principio Yeshua revelándose como el Eterno, como dicen los pastores, como estaban explicando los pastores González, como la imagen visible del Dios invisible. ¿Okay? Entonces, es muy importante que al estudiar el Evangelio de Juan entendamos algo, ¿verdad? Yo no voy a dar por sentado esto y decir que es una verdad absoluta, pero hace muchos años aprendí, escuché que, por ejemplo, cuando uno en Apocalipsis observa a los 4 seres vivientes, uno de ellos dice la Escritura que era en forma de león, otro de ellos en forma de becerro, otro de ellos en forma de un ser humano lleno de ojos y otras características más. Y otro era como un águila volando hace mucho tiempo, y vuelvo y lo repito, esto es simplemente para que usted lo investigue, pero de verdad que si uno lo analiza, uno le encuentra un sentido. Dice que el cuarto ser viviente era como un águila volando. Estos seres vivientes se ha enseñado que cada uno representaría uno de estos 4 evangelios. Por ejemplo, el que tiene en forma de león representaría la característica del evangelio de Mateo, que representaría a Yeshua como un rey. Pues cuando comienza el evangelio de Mateo, empieza describiendo pues a Yeshua como el rey esperado, que a quienes los sabios de la tribu de Isaacar fueron a donde estaba la estrella que estaba anunciando. Incluso se da pues en ese evangelio de Mateo esta situación con el rey Herodes el Grande, quien después mandó a matar a todos los niños en Belén, menores de 2 años. Luego vemos el evangelio de Marcos, que es un evangelio un poco más rápido, más corto, pero a la vez entra directamente Yeshua en el ministerio. Entonces se ha dicho que este evangelio representaría a o más bien el ser viviente en forma de buey representaría a este evangelio, porque trata específicamente de Yeshua como en su ministerio de servicio, vamos a ponerlo de esa manera. Sabe que el buey, la característica del buey sería en todo caso un animal de carga, un animal de servicio. En el caso, por ejemplo, del evangelio de Lucas, que vemos, por ejemplo, se habla de Yeshua cuando tenía 12 años y se tocan otros tópicos relacionados con la parte de la humanidad. Se dice también que representaría el evangelio de Lucas. Y ya en este que estamos tocando, que es el evangelio de Juan, que representa un águila volando, una de las características que tiene el águila es que el águila puede observar el sol sin que le pase lo que nos pase a nosotros. Él puede mirar el sol y la luz solar no le produce absolutamente que se encandile, es decir, que sus ojos pues sufran algún tipo de, como lo que nos pasa a nosotros. Nosotros miramos al sol y eso nos afecta y tenemos que quitar la mirada porque la luz solar pues afecta nuestra visión. Entonces,
el evangelio de este ser viviente en forma de águila volando representaría la divinidad del Mesías, de Yeshua, como Yohevate. Aquí se dan todas esas declaraciones cuando él dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y todos los yo soy de los que se habla. Entonces, yendo ya específicamente al versículo 35, dice que al día siguiente de nuevo estaba Juan, Johanán, con 2 de sus discípulos, y viendo a Yeshua que pasaba, dice: he aquí el Cordero de Dios. Ahora bien, tanto aquí en este evangelio como allá en Apocalipsis, cuando se menciona que no se halló en el cielo ninguno que fuera digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos, entonces dice Juan, la escritura dice que Juan lloraba, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y uno de los seres vivientes, cuando vio a Juan llorando, le dijo: no llores, no llores, porque he aquí que el Cordero de Dios ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces se le menciona a Yeshua como un cordero inmolado. Entonces la figura del cordero es la figura que calza, digamos, es la figura que representa al Mesías. Ahora, el Mesías se le podría representar de muchas formas. Se podría representársele con el macho cabrío del Adonai, que es por ejemplo, el de Yom Kippur. Y es más, cuando dice, por ejemplo, lo que estamos leyendo en el 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo alusión a Pesach, porque el Cordero de Dios es Pesach, y que quita el pecado del mundo, está hablando de Yom Kippur, porque en un solo día de la profecía dice que en un solo día en Zacarías él quitaría el pecado de la humanidad. En un solo día está haciendo referencia al gran Yom Kippur en Yeshua, al día del perdón en Yeshua. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo referencia a Pesach y a Yom Kippur. Entonces, él vuelve y dice, y viendo Yeshua que pasaba, dice: he aquí el Cordero de Dios. Está haciendo referencia a Yeshua como Pesach. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes identificaban los judíos el Cordero? Con Pesach. Ellos sabían que el tiempo donde ellos sacrificaban, el sacrificio de un cordero, de un macho de un año, es Pesach. Ellos ya lo sabían. El 14 de Nisan, ellos sabían, el 14 del mes de Aviv, primero de los meses, cabeza de meses, ellos sabían que tenían que sacrificar entre las 2 tardes un cordero y consumirlo juntamente con las hierbas amargas, etcétera, etcétera, sacrificarlo entre las 2 tardes. Ellos ya sabían eso. Ya para ellos era una costumbre hacerlo. Entonces, que Juan diga por revelación: he aquí el Cordero de Dios. Ellos saben que los judíos, para la mente judía, quizás para nosotros los occidentales, para el mundo evangélico, ya nos acostumbramos a saber, por ejemplo, si tú lo preguntas a los evangélicos, ya los evangélicos se acostumbraron a saber que Yeshua o Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero muchas veces no nos adentramos a la idiosincrasia, no nos adentramos al contexto judío de aquella época. En ese tiempo no existían absolutamente una profecía, o sea, que ellos la interpretaran como mesiánica. Pero Juan está hablando aquí de algo que sí lo anuncia proféticamente, pero no, o sea, no había una relación. Por ejemplo, en Isaías 53, tú no vas a ver qué dice. Ahí dice del siervo sufriente, pero no dice del cordero sufriente. Pero ellos, para ellos, en la mente judía, para ellos no existe una alineación rabínica, es decir, de la mente rabínica, de los comentarios rabínicos que identifique al Mesías con el Cordero. Ellos saben que ellos consumen el Cordero, que lo sacrifican entre las 2 tardes. Ellos saben que el Cordero representa Pesach. Y Pesach, ellos saben que Pesach significa pasar por alto. Ellos saben que en la noche de Pesach, el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los judíos porque la sangre estaba en los dinteles. Y ellos saben que en Pesach representa la salida de los hijos de Israel de Egipto para sacarlos y llevarlos después a la tierra de la promesa. Pero ellos no identifican al Mesías con Pesach, pero Juan está haciendo una declaración y está haciendo una alineación entre Pesach, lo que ellos están celebrando constantemente todos los años, el 14 de abril, el primer mes, lo está conectando con el Mesías. En la mente del judío tradicional, en la mente del judío, había una conexión entre Mesías y Pesach. Esa la está estableciendo por revelación Juan. Y está diciendo: el Cordero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, está diciendo, ese que ustedes están viendo allí, es el anuncio profético por el cual estamos celebrando todos los años la festividad de Pesaj. Por él es que nosotros cada año estamos sacrificando un cordero entre las dos tardes. Por él es que nosotros cada año estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque la festividad de Pesaj anuncia a ese que está ahí. Él es la imagen. Él es la imagen, no solamente la imagen visible de un Dios invisible, sino también la imagen visible de una festividad que se estableció para anunciarlo a él específicamente. Entonces, Yeshua es la manifestación visible de de algo que nosotros estábamos realizando, estábamos haciendo para anunciarlo específicamente a él. Y Juan dice, y viendo Yeshua que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Es una reiteración, porque ya lo había dicho ya anteriormente. Y sus dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Yeshua. A Yeshua no le a Juan, perdón, Yohanan, no le interesaba ya desde ese momento en adelante tener discípulos a su alrededor. Para él sabía que era importante que él decreciera y Yeshua, el Mesías, creciera, y él lo manifiesta. Es importante que yo decrezca y él crezca. Esa es la verdadera conducta, la verdadera actitud de un ministro del Señor. Porque si nosotros no queremos que él crezca y nosotros decrezcamos, entonces quiere decir que estamos trabajando para nuestra propia gloria. Y Yeshua dijo, el que su propia gloria busca, el que por su propia cuenta habla, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de quien le envió, en él no hay injusticia. Entonces, ¿qué significa buscar la gloria del que te envió? Significa que cuando tú estás trabajando para él, como yo le escuché a un ministro decir hace mucho tiempo, tú eres como el burrito o el asno que lleva a Yeshua. El burrito o el asno que lleva a Yeshua, de él no se menciona nada como si fuera la gran cosa. Simplemente la escritura habla de que era un animal que estaba preservado y que Yeshua le dijo a su dueño que lo dispusiera para él. Y el hombre ya estaba preparado, ya el hombre estaba preparado en su corazón para disponer el animal para Yeshua, para que él lo montara y entonces él hiciera la entrada, la que llaman la entrada triunfal, donde la gente tomó ramas de olivo, etcétera, y entonces se proclama entonces, empezaron a proclamar Baruch haba Beshe Adonai, bendito que viene en el nombre del Señor. Entonces, nosotros somos como el burrito si verdaderamente tenemos un corazón correcto. Si nosotros tenemos un corazón correcto, nosotros somos como el asno. ¿Cuál es la gloria nuestra? Llevar a Yeshua encima y que la gente lo pueda aclamar a él. Entonces, Yeshua necesita un animal. No estoy diciendo que usted es un animal, pero Yeshua necesita que alguien lo pueda llevar para que pueda ser aclamado. ¿Y quién es ese alguien? Somos tú y yo. Si la gente lo puede ver a él a través de ti y de mí, se cumple el propósito para el cual tú y yo estamos en la tierra. Tú y yo estamos ministrando, tú y yo somos escogidos del Eterno. Nos confirieron esos 9 dones espirituales, esos 5 oficios ministeriales, las 5 funciones, como dice Efesios 4, que él, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y estableció a unos, constituyó a unos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, nos fueron conferidas esas 5 funciones para edificar al cuerpo de Mashiach, del Mesías, y edificar a un pueblo celoso de buenas obras, como dice la Escritura. Entonces, dice el versículo 38, volviéndose entonces Yeshua, viéndole que le seguía, le dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro o rabún, o rabí, rabuní. ¿Dónde moras? Le dice, venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Para el escritor de este evangelio, que es por supuesto el apóstol Juan, que llaman Juan el teólogo también, era tan importante el momento
del encuentro con Yeshua que él relata que era la hora décima. Entonces, o sea, cuando tú realmente valoras un encuentro con el Señor, hasta los más pequeños detalles tú los vas a resaltar. Entonces, para Juan, el momento en que tuvo el encuentro con Yeshua, que fue casualmente, porque fue específicamente el momento en que él tuvo el encuentro con Yeshua, fue un momento tan trascendental, tan importante para él, que él dice que él tuvo el encuentro o fueron a ese lugar específicamente esos dos discípulos, entre los cuales estaba Juan, específicamente a la hora décima. Uno de los que había oído de Juan, uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido. Lo llevó a Yeshua, mirándolo fijamente. Yeshua le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, o hijo de Jonás. Hizo otra versión. Tú serás llamado Cefás, que traducido es Pedro, la piedra, la roca. Eso se lo reafirma después cuando Juan tiene la revelación acerca de Yeshua y le dice, cuando Yeshua les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que soy vos, que soy yo? Y ellos empiezan a declarar y dicen, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado, y Yeshua les replicó y les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y ahí Pedro tiene revelación y le dice, tú eres el hijo de Elohim, el Dios viviente. Y Yeshua le dijo, bien, bendito eres, doblemente bendito eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Kehilá, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Entonces le está diciendo que le está reafirmando lo que le dice aquí. Está reafirmando que él es piedra, pero la diferencia es que cuando dice Cefás es piedra pequeña, y cuando dice sobre esta roca no está hablando de la misma piedra. Cuando dice sobre esta roca está hablando del mismo, porque él es la roca que ya vimos que es el verbo. Cuando te habla de la roca está hablando de la palabra, de la verdad revelada, porque es en la verdad revelada, en la palabra, que la Kehilá es edificada. Por eso dice la Escritura, cuando te habla de Yeshua, que él es la piedra principal del ángulo, la piedra principal donde descansa todo el edificio. Nosotros podemos edificar encima de la piedra, pero si esa piedra no está, sencillamente todo el edificio se cae. Entonces, él es la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser, como dicen varios pasajes del Brija de Chat, la principal piedra del ángulo. ¿Quiénes eran los edificadores? Los edificadores eran en ese momento a quienes Yeshua les estaba dando esa enseñanza para que ellos, como una forma de parábola, los edificadores, los que estaban tratando de edificar, eran en ese momento aquellos que les había sido confiada la palabra de Dios, como dice Romanos, que eran los judíos. En este caso, la casa de Gilel y la casa de Shammai, los fariseos, más específicamente los fariseos, porque yo diría que los saduceos, que eran un partido político aristocrático, y no estaban tan metidos en la palabra, no eran ni siquiera cercanos al pueblo. La casa, los fariseos, específicamente hablando, sí eran más cercanos al pueblo y manejaban mejor las escrituras. Eran los que más batallaban con Yeshua. Los demás eran unos aristocráticos, eran ricos y no se mezclaban con la gente, ¿no? Eran un partido muy ajeno al pueblo. Eran ajenos, ni siquiera tenían contacto con el corazón de la gente. Los fariseos sí lo tenían un poco más, aunque Yeshua también los acusó de que ellos ensanchaban las filacterias de sus mantos, es decir, digamos, sus ropajes, lo que tenía que ver con el talit y todo lo que ellos utilizaban, ellos los ensanchaban para que los hombres los llamaran rabí, es decir, que no eran sinceros y eran altivos y arrogantes. El Señor los acusó de ser altivos y arrogantes, pero no había una cercanía con el pueblo. Entonces, específicamente hablando, cuando el Señor les acusa, ellos eran los edificadores, pero Él les dijo que Él es la roca en ese momento, porque Él es la piedra principal
sobre lo cual descansa el ministerio apostólico y profético. Los ríos del Padre Eterno, que es el río apostólico, el río profético, descansa la revelación sobre la principal piedra. Entonces, Cefas, específicamente hablando, es piedra pequeña. Y nosotros, y el mismo Pedro lo dice, o sea, pareciera ser que, obviamente, es un velo de estupor, se entiende que es un velo de estupor, pero el mismo Pedro lo reafirma en una de sus cartas cuando dice que nosotros como esas piedras vivas, ahí está hablando de somos Cefas. No solamente Pedro es Cefas, lo que pasa es que el Señor se lo reafirma a él porque tuvo la revelación, se le hizo carne la revelación en ese momento. Entonces, como a Pedro se le está haciendo carne una revelación, está recibiendo esa revelación, esa verdad revelada, él está siendo edificado y le está diciendo, tú eres una piedra pequeña que está siendo edificada sobre una piedra grande. Cuando él tiene la revelación del Padre, Yeshua le dice, tú eres una piedra pequeña que está siendo edificado bajo una piedra grande. La piedra grande soy yo, porque yo soy la verdad revelada. Yo soy la Torah viviente. Entonces, por eso Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas. Y como piedras vivas somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, como pueblo querido por Dios. Entonces nosotros como casa espiritual, como sacerdocio santo, como piedras vivas, somos edificados en la principal piedra del ángulo. Claro, le convenía a Roma extraer esto y decir que Pedro era el sumo pontífice, que Pedro fue constituido como la principal piedra y que sobre él iba a ser edificada toda la iglesia. Ese es el gran engaño que surgió de ahí, por eso surgió, de esto se agarró la otra mujer, que es la borracha, se agarró de esto para decir que Pedro iba a ser el sumo pontífice, pero en realidad esto también surgió porque el primer papa no fue Pedro, el primer papa fue Simón el Mago. Según la historia, el primer papa realmente fue Simón el Mago. Ese que reprendió Pedro reprendió al falso papa. ¿Sabía usted que Pedro reprendió al falso papa? O sea, los católicos no saben que el que ellos consideran que fue el primer papa reprendió al verdadero primer papa. Porque el que ellos consideran, porque ellos dicen que Pedro murió en la Cumbre Vaticana, que supuestamente murió allí cuando Nerón lo mandó a crucificar boca abajo y murió en esa cumbre. De repente su cuerpo está ahí. Vamos a poner que esté en esa cumbre, pues. Pero realmente quiero decirte que según la historia, Pedro reprendió al primer papa. Porque el primer papa no fue Pedro, el primer papa fue el que se buscó la mujer, la borracha, que es Babilonia, fue el otro Simón. Simón, sí podríamos decir que Pedro fue el primer líder que tuvo la Kehilá en Jerusalén. No es que todo quedó allí y que fue en ese momento, pero sí fue el primer líder junto con Juan. El propio Pablo dice que fueron columnas en la Kehilá de Jerusalén. Eso es innegable. Es innegable que él fue un líder en esa Kehilá. Pero ese Simón Bar Jonás reprendió a Simón el Mago. Entonces, ese Simón el Mago es el que le ofreció plata a Pedro cuando vio que Pedro estaba ministrando el Espíritu Santo. Cuando estaban en Samaria, estaba Felipe predicando el Evangelio en Samaria, y Felipe, dice la Escritura, que se le convirtió gente cuando predicó el mensaje, y era un hombre que manifestaba señales, maravillas y prodigios. Y cuando Pedro fue para allá, en una comisión apostólica, empezó a orar por la gente, ministrar el Ruach, este hombre, al ver cómo ministraba el Ruach, entonces les ofreció dinero. Y escuché a un pastor con la desfachatez de decir que no era un error, fíjate, no era un error lo que Simón el Mago estaba haciendo, sino que el error fue de Pedro. Usted puede imaginarse, ¿usted cree que yo le estoy diciendo algo? No. Un pastor dijo que el que cometió el error en ese momento fue Pedro. Que Simón el Mago en realidad no estaba haciendo algo malo al ofrecerle dinero, porque al menos tuvo la disposición de ofrecerle algo. O sea que cuando Pedro dijo, por ejemplo, que en hiel de amargura, en prisión de maldad tú estás, porque has pensado que el don de Dios se obtiene a través del dinero, quien estaba errado era Pedro. ¡Wow! Todo lo contrario. Cuando los apóstoles fueron enviados por Yeshua, Yeshua les dijo, de gracia recibiste y date gracia. Claro, les dice
cuando ellos le dicen no andéis de casa en casa, pero cuando ellos estuviesen en una casa y la casa fuera digna y entraran allí y la paz de Dios se estableciera en esa casa, si ellos le presentaban algo o le daban algo, él les dijo que los recibiera porque el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cómo tú conjugas las dos cosas? Primero les dice, de gracia recibiste y date gracia, después le dice, el obrero es digno de su salario. Significa que si voluntariamente te dan algo, recíbelo. Pero tú no vas a cobrar. Eso es lo que los cabezones hoy no entienden. O sea, tú no vas a cobrar por lo que estás haciendo porque de gracia recibiste, vas a dar de gracia. Lo que tú recibiste no te lo ganaste, fue de gracia. Si tú recibiste algo de gracia, tú lo das de gracia. Entonces, como tú lo recibiste de gracia, tú lo vas a dar de gracia, tú no vas a cobrar. Pero si te dan algo voluntariamente, el obrero es digno de su salario. Así funciona. Pero hoy los cabezones creen que la doctrina no es la de Pedro, sino la doctrina de Simón el Mago. La doctrina de Simón el Mago es, paga, de gracia recibiste, pero paga la gracia. Entonces, me fui por ahí, pero estaba hablando de Cefas. El versículo era sobre Cefas, que es la piedra pequeña. Yeshua es la principal piedra del ángel. Entonces dice el 43, al día siguiente quiso salir hacia Galilea y allá Felipe, y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, o Bartolomé también es el nombre que se le asigna a este talmidín. Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la ley y en la Torá y los profetas. Escribió, obviamente, cuando se refiere a la Torá y los profetas, está hablando de todo el compendio de la Tanakh. Cuando dice esto es la Torá y los profetas, se refiere a todo el Tanakh. Porque obviamente, si tú ves en el Tanakh, los 5 primeros libros, que son los que llaman el Humach, otros le dicen el Pentateuco, esa palabra es griega, nosotros le decimos el Humach, los 5 primeros libros, Bereshit, Shemot, Bemidbar, todos los Vayikra, todos los libros, Devarim. Entonces, estos 5 primeros libros, ahí en Devarim específicamente, Moshe pronunció que un profeta se levantaría igual que él, que es específicamente el profeta del cual, como estábamos estudiando con los pastores González, le preguntan a Johanán, le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿O eres tú? Eso una vez escuché un rabino aquí en esta ciudad, un rabino muy conocido, que dijo que de ese pasaje que estamos viendo en el 25, que estábamos estudiando con los pastores González, esa porción era específicamente lo que estaban esperando los judíos. Estaban esperando al Mesías, a Elías y al profeta. Esos eran los 3 que ellos estaban esperando. Entonces, Juan le dijo, no soy ninguno de los 3, simplemente soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Yo simplemente soy uno que anuncia. Él se remitió a cuál era su asignación, de ahí no se iba a salir. Pero, obviamente, el profeta, ellos estaban esperando a 3, pero el profeta y Yeshua y el Mesías eran el mismo personaje. Eso era lo que no entendían muchos de ellos. Porque este profeta que anunció Moisés, que vendría otro profeta igual que él, y que toda alma que no escuchara ese profeta sería desarraigada, está hablando de Yeshua. Por eso es, ¿en dónde más se profetiza sobre Yeshua? ¿Dónde más Moisés profetiza a Yeshua? Es ahí, cuando dice que así como él, Dios levantaría un profeta, y toda alma que no escuchara ese profeta sería desarraigada. Se cumplió, porque todo los judíos que en ese momento, no es que todos los judíos rechazaron al Señor, que es lo que dicen los antisemitas, pero todo judío que no escuchó a Yeshua fue desarraigado. ¿De dónde? No que murió, sino que fue desarraigado de la rama, de la rica savia, del olivo. Pero no que fue que se murió, no. Pero sí fue desarraigado. Y nosotros nos arraigamos al olivo silvestre. Entonces, cuando te habla de Elías, Juan dice, yo no lo soy. Cosa que me parece extraña, ¿no? Porque, claro, tal vez él le dijo, yo no soy Elías, pero refiriéndose a la persona humana de Elías, porque son 2 personajes distintos. Lo que pasa es que Juan sí es una representación de Elías, porque el propio Yeshua lo dice cuando subió al monte Tabor. Cuando Yeshua sube al monte Tabor y sube juntamente con Pedro, con los mismos que siempre se juntaba el Señor, que eran los 3 más íntimos, con Pedro, Jacobo y Juan. Él, cuando está bajando, los discípulos le preguntan a Yeshua específicamente
sobre que los fariseos dicen que Elías vendría primero. Y sorprendentemente, Yeshua les dice que Elías ya vino, pero también le dice que Elías vendrá. O sea, a mí me sorprende cuando yo leo ese pasaje, porque dice, Elías ya vino, pero después le dice que Elías vendrá. Entonces se lo dice en presente o en pasado y después en futuro. Elías ya vino y se refería a Juan, porque Juan vino con el poder y el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Te lo dice en Lucas capítulo 1 y 2. Entonces, Elías vino, pero Elías vendrá. Es decir, Juan es una representación de la unción de Elías, pero Elías vendrá más adelante. Por eso Juan dice, yo no soy, porque Elías vendrá como el testigo que vendrá juntamente, creo yo, con Moisés, como los dos testigos que vendrán en la semana 70 de Daniel. Ojo, Juan vino con la unción y el poder de Elías y es una representación de Elías, pero no es el Elías que vendrá. Creo yo que a eso es lo que Juan se estaba refiriendo, porque Yeshua dijo que Elías vino, pero Elías vendrá. Quiere decir que Elías vino en Juan, pero en una representación de que él vino en el espíritu de Elías. Pero aún así, Elías vendrá en la semana 70 de Daniel. ¿De qué manera vendrá? Vendrá. Es decir, acuérdense que Elías fue arrebatado por un carro de fuego y su cuerpo está obviamente conservado por el Eterno. Él volverá. Moshe, el cuerpo de Moisés, sorprendentemente, Miguel, el arcángel Miguel se peleó con Hasatán por el cuerpo de Moisés. Se dice que eso sucedió para que no fuera idolatrado el cuerpo de Moisés. Pero creo que hay asignaciones especiales para los dos. Por las descripciones que dice Apocalipsis del ministerio de estos dos profetas que tendrán, sabemos que por la descripción son Moisés y Elías. Entonces, Natanael le dijo, dice Felipe, halla a Natanael y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la Torá y los profetas. La Torá y los profetas. Aquí no se habla de los escritos, sino que se habla de la Torá y de los Neviín. Los Ketubín son los escritos, ¿verdad? La Torá y los profetas está hablando de la Tanakh. Entonces, pueblo, dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dice, ven y ve. Cuando dice la escritura, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, perdón, no dicen los raíces. Y te empieza a profetizar específicamente de la manifestación del Ruach, del Espíritu de Dios a través de Yeshua en Isaías. Dicen los comentarios rabínicos que esta vara que brota del tronco de Isaí, de ahí de la palabra en hebreo, de la vara que brota del tronco de Isaí, te está hablando específicamente, es una de las interpretaciones, te está hablando específicamente de que cuando dice la escritura que él sería llamado Nazaret, por la raíz de la palabra, tiene que ver con Nazaret. Entonces, él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué te dice que es de Nazaret? Porque era Galilea. Y Galilea, pues, usted sabe que ahí había una mezcla en ese lugar. Entonces, la gente de Galilea no era muy bien vista, específicamente. Más, cuando están discutiendo en el Sanedrín para juzgar a Yeshua, los miembros del Sanedrín incluso dicen que escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado jamás ningún profeta. O sea, que ellos estaban cuestionando la naturaleza de que él no era ningún Mesías porque están discutiendo y dicen, escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Pero sabemos que Yeshua no era de Galilea. O sea, se crió allá, vivió allá, desarrolló su vida allá, fue carpintero allá, todo lo que quieras. Pero él nació en Belén porque Augusto César promulgó un edicto para tener más impuestos, que todo el mundo volviera a su lugar. Y José le tocó ir al lugar de donde era él, que él era de la casa y familia de David, que era en Belén. Entonces retornó a Belén para empadronarse allá para el censo que estaban haciendo porque promulgó Augusto César. Y cuando se fue a censar allá, entonces casualmente no,
causalmente, en ese momento del censo, Yeshua nace en Belén. O sea que Augusto César obedeció al Señor. Este edicto fue por obra del Señor, obviamente, como Ciro decretó, por ejemplo, cuando Ciro decretó que reedificaran a Jerusalén, que reedificaran el templo. Bueno, este hombre también, Augusto, en ese momento era Augusto, promulgó el edicto porque el Señor lo tocó, ¿verdad? Entonces dice, de Jerusalén, de Nazaret habrá de venir algo bueno, de Galilea, de las ciudades marítimas, ¿verdad? Natanael dice, entonces Felipe le dijo, ven y ve. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Que el propio Yeshua pueda mencionar algo así de un discípulo. Ahora bien, hay una discusión porque este Felipe no es el mismo Felipe, el evangelista que aparece en el libro de los Hechos. Tal vez algunos interpretarán que se trata del mismo Felipe, pero Felipe el Talmidín no es igual que el Felipe, el que es llamado diácono, ministro. La palabra diácono sería también ministro, una traducción. Felipe el evangelista es una cosa. Felipe el evangelista era compañero, en este caso específico, también de Esteban, que fue otro de los ministros o diáconos que fueron ungidos para atender a las mesas mientras ellos se dedicaban a la oración y la palabra. Estoy hablando de los apóstoles. Entonces, tal vez se interpretarán algunos que este Felipe es el mismo Felipe, el evangelista que predicó en Samaria y que Pedro fue a confirmar a los discípulos. Bueno, algunos interpretarán eso. Es un tema de discusión y de estudio, ¿verdad? Bien. Le respondió Natanael o Bartolomé, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles, malajín del Eterno, que descienden y que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que él estaba declarando que el Sulán estaba abierto absolutamente sobre Yeshua. Quiere decir que Yeshua estaba en una dimensión incluso superior a la que habitó Abraham, a la que habitó el mismo Moisés, Panín y también el propio Elías. Elías habitó en una dimensión de ese índole que veía. Habían ángeles que ascendían y descendían sobre Elías también. Cuando Elías estaba en el enebro, un ángel lo visitó y le trajo una torta con la que pudo caminar 40 días y 40 noches sin cansarse, pero estaban en esa dimensión. Bueno, entonces aquí concluimos la enseñanza. Bueno, espero que esta enseñanza pues hemos dado sea de bendición. Padre, en el nombre de Yeshua bendecimos a ese pueblo que nos ha estado sintonizando. En esta hora proclamamos tu palabra, tu bendición y tu cobertura sobre ellos, que la verdad revelada, que la palabra del Eterno incube en cada uno de ellos y pueda producir el efecto para el cual ha sido enviada en este tiempo. Yo proclamo sanidad sobre esos cuerpos, proclamo libertad y proclamo en el nombre de Yeshua que esta revelación de Yeshua como el verbo, de Yeshua como la verdad, y en ellos y en nosotros pueda ser carne y podamos, Señor, ser edificados en ella para no ser confundidos en este tiempo donde hay tanto engaño. En el nombre poderoso de Yeshua lo proclamo sobre tu vida. Te bendigo grandemente. Amén. Bendiciones para todos. Shalom. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima transmisión. Damos gracias al Padre Eterno y honra al Padre por tenernos con ustedes con estas enseñanzas como lo estamos semana a semana. Les recordamos todos los Shabbat, la enseñanza de la porción, así como también las transmisiones que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, con Gobernados por el Padre, proclamemos juntos. Bien, y en nuestro canal, en nuestra página de Ministerio de Altares de Oración en Facebook, como acá en nuestro canal de YouTube. Shalom, shalom, bendiciones para todos.